9 de la mañana, 7 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático y ex candidata presidencial. Doctora Cabal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Carlos. Doctora María Fernanda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay unos resultados de unas encuestas y finalmente hay un compromiso de cumplir con la palabra respecto a ese resultado. Se aplicaron unas encuestas que tuvieron que hacer pues una especie de adaptación especial a los requerimientos, que era preguntarle a la militancia y preguntarle a los simpatizantes. Y esa fue la conclusión, Luis Carlos. Y la conclusión es que hay que acompañar al candidato del Centro Democrático y hay que seguir unidos porque la amenaza está afuera y no adentro. La entiendo y le tengo que decir que valoro mucho como ciudadano y como persona, y a cualquier persona le valoraría mucho lo mismo, y es el hecho de respetar los procesos a los cuales uno se acoge. Pero, ¿usted está de acuerdo que ese proceso finalmente revela lo que la mayoría piensa dentro del centro democrático o no? Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema que yo veo de fondo? Y es esa capacidad de poder recoger una encuesta interna, primero con el temor de que no hubiera ninguna interferencia externa que pudiera modificar el resultado, que ya había pasado en una elección anterior. Pero al intentar aproximarse al interior de lo que es el uribismo, te encontrás con la militancia adscrita al Centro Democrático, que está como en 1.200.000, pero finalmente es una base de datos que tiene que seguirse depurando, no está depurada propiamente. Y una inmensa mayoría de uribismo no militante en el Centro Democrático, que es el liberal uribista, el conservador uribista, el sin partido que le gusta a Uribe. Llegar a esa realidad no era fácil. Es una encuesta que algunos califican de exótica, sí, porque es distinta al parámetro tradicional de un método científico que se aplica, pero fue a lo que nosotros nos comprometimos. Pensamos que era una buena decisión. Encuesta telefónica a esa militancia, que pesaba un 25%, y visita física, especie de encuesta entrevista a unos simpatizantes en varios lugares del país. Esa pesaba 75. Distinta a cualquier cosa, sí. De pronto esto nos deja una lección que si no es el pálpito de lo que se veía en las redes y en el voz a voz y en la gente en la calle, es porque el Centro Democrático tendrá que optar por una opción distinta de selección. Pero en este momento es el resultado, Luis Carlos. Eso es lo que tenemos hoy. Y usted hace una respuesta muy elegante, y es, sí, puede haber unas observaciones frente a la metodología, pero es lo que nosotros, a lo cual nosotros nos comprometimos, y es a lo que estamos comprometidos y hacia lo que vamos a ver. Le voy a hacer esta pregunta que se le hice al doctor Oscar Iván hace unos minutos, y era, eh, usted, usted sí representa el, el núcleo, las bases del centro democrático, mientras que Oscar Iván Zuluaga representa algo mucho más amplio, mucho más menos uribista. No sabría decirlo. Yo siento que yo tuve la posibilidad que me dio la vida en estos 3 meses hacer una campaña gigante. Estuve en cada rincón recorriendo el país. A mí me gusta la gente. Esas regiones de Colombia que son las que nos dan todo este ingrediente, una nacionalidad tan diversa. Y el pálpito estaba allí, era recoger el uribismo, que no es otra cosa que coherencia. Fue un presidente que salió con el 80% de popularidad, pues no sería por equivocarse. Entonces, siento que avivé unas bases dormidas y unas bases tristes, porque finalmente el gobierno ni contó con nosotros, ni hizo muchas de las promesas de campaña que debió hacer. Así de sencillo. Que si Oscar Iván representa no el uribismo, sino una base más amplia,
es una probabilidad, pero nosotros pertenecemos a un legado que fue con el que somos hoy congresistas. Si no hubiera sido por el presidente Uribe, ninguno de los que estamos hoy logramos llegar, porque la política es una política capturada, porque usted lo sabe, Luis Carlos, esto es un tema de contratos, de prebendas, de burocracia, que de otra forma en los partidos tradicionales no se perpetúan y que es una forma que termina siendo altamente nociva. ¿Cuál es la época de liberación? La presidencia, porque el voto por presidente es un voto de opinión por encima de la maquinaria. Que la maquinaria ayuda, pero no es suficiente, afortunadamente. Ahora lo que uno tiene que pretender es seguir teniendo unas bases de doctrina y seguir convenciendo a la gente de que esto es economía de libre mercado, esto no es con ideas locas que han empobrecido al mundo. ¿Por qué no miramos para los países ricos y no copiarnos lo de los países pobres? Doctora María Fernanda, ¿qué hubiera hecho diferente a la luz de los resultados? ¿Qué hubiera hecho diferente en su campaña? No, la campaña, te digo, además, despojada de cualquier vanidad, la campaña fue fantástica porque además fueron invitaciones. No fue la programación desde Bogotá, uno acá buscando gente, no, fue espontánea. Una invitación de 200 personas se convertía en 700, o sea, hay una conexión de la comunicación con el público y eso es esencial. Y una última cosa, Luis Carlos, si usted se da cuenta de las promesas, de los discursos, de todo lo que uno dice, es una propuesta posible. Yo no estoy vendiendo humo ni estoy engañando a nadie, porque por fortuna no vivo de la política ni digo mentiras. Entonces es una campaña que es liviana y es grata. Y quiero que cada propuesta se siga, porque yo obviamente voy a pretender de ir al Senado de la República, que el gobierno que llegue, que espero que sea el nuestro, materialice esas esas decisiones que se tienen que tomar y que vienen siendo aplazadas en un país desesperado que merece crecer. Uh-huh. Doctora María Fernanda, le saluda William Calderón. ¿Qué va a pasar con su carrera política? Los resultados de esta encuesta muestran que ahí hay un capital interesante, lo comentábamos esta mañana. ¿Qué va a hacer con esa proyección, con ese capital que está en sus manos? ¿Va a encabezar, por ejemplo, la cabeza de lista del Senado de la República para las elecciones de marzo o a qué le va a apostar? A ver, en este momento de pasiones tan caldeadas, encontradas, porque la política genera eso, para bien y para mal, yo prefiero la propuesta de los precandidatos, si se lo digo con franqueza que no la había pensado antes, a pesar de que los medios habían tratado de volverla un hecho, de encabezar lista a Senado. ¿Por qué? Porque ese caudal que yo logré revivir en esta campaña debe traducirse en votos y en curules. Si queremos un equipo robusto, que además se enfrenta a un gobierno que no contó con su partido, así les moleste que lo diga, a un partido que viene donde su marca partido estaba muy valorizada y está desgastada. Lograr recoger otra vez este espíritu es lo que nos va a permitir siendo una bancada mayoritaria. Esa es la apuesta que yo quiero hacer, que la gente vuelva a creer, pero tenemos un reto, poner gente muy buena en las listas. Aquí no podemos atornillar a los que vienen solamente porque vienen. Hay que lograr que la gente buena se presente, gente de las regiones que el pueblo identifique. Doctora María Fernanda, insistiendo en esa pregunta, ayer le propusieron los otros precandidatos al presidente Uribe, no usted, que usted debería encabezarla, porque finalmente usted es la segunda fuerza, después de Oscar Iván Zuluaga, usted es la segunda fuerza más importante dentro del Centro Democrático y que usted debía encabezar esa lista. Lo que pasa es que obviamente todos sabemos que también hay un compromiso con Miguel Uribe. En caso de que el expresidente Uribe, digamos, no pudiera o no quisiera salirse de ese compromiso, ¿usted está dispuesta a estar en el renglón 2, 3, 4, 5 de esa lista? Bueno, la política no está congelada en el tiempo.
Yo entiendo el compromiso del presidente Uribe, pero ese compromiso fue hace un año, 8 meses. Hoy es distinto el escenario. Y además yo lo hago más como un mensaje de unión para unas bases que hoy unas se sienten triunfadoras y otras golpeadas. Uno no puede permitir la atomización del partido cuando la amenaza externa es muy peligrosa. Que no vaya en la cabeza, ya veremos qué sucede, pero la misma bancada, incluso mis opositores en bancada, están reclamándola porque saben que es más fácil llegar a una elección cuando hay una cabeza que arrastra. Senadora, le pregunto a Santiago Ángeles. Perdón que lo interrumpa, Santiago, perdón Sí. que lo interrumpa. Sí, señor. O sea, la respuesta es muy clara, doctora María Fernanda. Sí, usted quiere ser cabeza y le quiere pedir al presidente Uribe que por favor reconsidere algo que había pensado y que seguramente había comprometido en el pasado. Así es, pero es que además Miguel Uribe puede entrar en la lista tranquilamente. Si es cabeza o no, es la misma sensación de lo que ustedes están recogiendo hoy. Uno no puede seguir imponiendo personas en contravía del sentir de su militancia y a eso se suma una parte de la bancada importante. ¿Cuál es la lógica? El que arrastra y el que tiene identidad, en sentido práctico. Si sucede lo contrario, ya veremos qué decisión tomamos en ese momento. Esa frase que usted acaba de dar se puede interpretar de varias maneras. Usted acaba de decir, uno no puede seguir imponiendo nombres. ¿Impusieron el nombre de Oscar Iván Zuluaga por encima del suyo? No, estoy hablando de la campaña al Congreso. Imponiendo nombres es cuando invitas personas que crees que suman, pero tenés que tener cuidado con la base. Y cuando ¿sí? usted dice, cuando usted lo pone en términos continuos, uno no puede seguir imponiendo a quien habían impuesto en el pasado. No, a ver, si traigo algo a la memoria, seguramente me saldrán varios nombres. Sí, pero no quiero herir susceptibilidades, pero voy a ser práctica. Por ejemplo, la lista del Consejo, cuando invitaron a Ángela Garzón, que nada tenía que ver con nosotros, y Ángela es una niña querida, comprometida, pero cero con el tema uribista. Ángela ha sido liberal, de centro izquierda, independiente de que Angelino haya sido ministro de Uribe, lo que fuera, pero no era de aquí. Llegar usted en un segundo o un tercer puesto lastima a la gente que ha venido trabajando años. Y en eso cometen muchos errores los dirigentes políticos. Uno tiene que ir en consonancia con el sentimiento de la gente que lo elige a uno. ¿Usted se sentiría lastimada si no es cabeza? No, porque yo no lo tomo a título personal, a pesar de que la política termina arrastrándolo a uno a disputas individuales. No, yo lo tomaría como una torpeza inmensa en una coyuntura tan compleja. Don Santiago, tiene pregunta que lo interrumpí, discúlpeme. Sí, senadora, es que yo la noto a usted muy tranquila y su mensaje pues es en la línea de la unidad y de respetar los resultados y de que este fue un proceso con mucha transparencia, pero pues eso no es lo que uno ve en lo que usted ha llamado también las bases del uribismo. Ayer, por ejemplo, y aunque han dicho que usted es una candidata de redes, pues la verdad es que todos los candidatos le están apostando a las redes y ayer hubo varios encuentros de seguidores, militantes, tuiteros, personajes del uribismo en redes que estaban muy indignados, por ejemplo, con que el partido no revele los nombres de las personas que llamaron a preguntarles por quién querían votar. ¿A usted esa reticencia de no hacer pública toda la encuesta y los nombres de las personas que llamaron no le molesta? Es que ya no, porque nosotros apostamos a una fórmula, nosotros tuvimos auditoría y tuvimos veeduría. Si uno llega a generar alguna suspicacia, lo que está haciendo es daño a la propia posibilidad de ir unidos. ¿De qué me sirve a mí ahora decir, es que no creo, es que fue una muestra fraudulenta? ¿De qué me sirve? Ya fue, ya lo que fue, y lo que hay que hacer es aprovechar la circunstancia. Además, yo les digo con toda franqueza que yo creo en Dios y los tiempos de Dios son perfectos y si no es ahora es porque no correspondió. Así de sencillo.
Doctora María Fernanda, siguiendo en esa misma línea sobre el escenario de la unidad en el Centro Democrático, esta mañana le preguntábamos también al doctor Oscar Iván Zuluaga y él hablaba de que había unidad absoluta en el partido. Pero uno ve y escucha voces como la suya que son muy críticas frente al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Ese tipo de críticas, de posiciones suyas, no divide el partido entre duquistas y antiduquistas? Sí, puede que lo divida, pero resulta que yo soy congresista y yo no puedo contemporizar con lo que no me gusta. Y a mí me duele el corazón, y te lo digo con franqueza, que este gobierno no haya hecho los cambios que ha debido hacer. Y yo entiendo que fue un gobierno enfrentado a la pandemia, que eso es horrible, ningún país del mundo había estado preparado a esto. Todo eso es verdad. Pero desde el nivel ejecutivo ha podido tumbar decretos, resoluciones, generar cambios que liberen un poco al sector real de la economía, que no hace sino pagar peaje en un país atrapado, lleno de normas, donde la gente no accede a un crédito, donde la gente se empobreció. Esa es mi frustración. No se hizo y cada día que pasa ya pasó. Estamos perdiendo una oportunidad de transformar un país que a gritos está pidiendo que lo dejen generar riqueza. No, aquí seguimos con la burocracia, aquí seguimos atendiendo una cantidad de presiones internacionales y uno dice, déjame crecer, por favor, que tengo derecho. Ese es mi reparo y no voy a dejar de hacerlo, se lo aseguro. Doctora Cabal, ¿usted cree ahora que el resultado de Oscar Iván Zuluaga de pronto era más conveniente para el Centro Democrático, y lo digo estratégicamente porque, digamos, era mucho más factible que una coalición como la de la Experiencia o el Equipo Colombia recibiera o aceptara la participación de Oscar Iván Zuluaga que la suya? No, yo no creo, porque esa idea que salió, que es que si es conmigo que soy extremo, no es cierta. Ellos venían excluyendo al Centro Democrático y a Uribe desde hace 4 meses. Que ustedes no, y yo todavía no figuraba. Cuando sale el nombre mío, entonces ya hay una excusa adicional. Y después con Zuluaga también dicen que no. Ahora, no hay mayor extremo que el que excluye sin explicar por qué. Esa lista de la Experiencia debería decirle al votante y al elector por qué excluyo, por qué siente que tiene el poder de exclusión. Esa sí es una postura bastante radical e incoherente en un momento donde uno se está enfrentando a unas elecciones demasiado peligrosas. Senador, ¿usted cree que esta decisión de las personas que votaron en esa encuesta pasa también entre líneas por identificar que usted podría representar en segunda vuelta un riesgo mucho más evidente para el país porque ganaría Petro con más facilidad? ¿Cómo han vendido esa idea a los de izquierda? Que Petro me hubiera preferido a mí. Creo que no hubiera habido mejor candidato, y lo digo despojada de vanidades, que yo para enfrentar a un Gustavo Petro, porque lo conozco, porque conozco la mentalidad revolucionaria, porque me siguen impresionando sus mentiras y su capacidad de creérselas, porque tengo el conocimiento, porque Petro no ha vendido un chicle en una tienda y se cree economista, porque finalmente uno es lo que lo ha hecho la vida y su experiencia. Y qué maravilla haber disfrutado, yo que no soy feminista, pero que respeto a cada género, qué delicia como mujer haber enfrentado toda una doctrina depredadora como la que nos quieren vender y que en este país le siguen vendiendo a la gente humo. No lo fue. Mire el ejemplo de Chile. Bendito Dios cuando José Antonio Kast no entra en esa consulta de la centroderecha y hoy gana en primera vuelta y ojalá se ratifique, porque usted con anarquía y con desorden no construye nada. Doctora Cabal, digamos desde el Centro Democrático o desde el uribismo, como se quiera ver, los últimos presidentes pues se han elegido desde esas huestes. Obviamente Santos I, el Santos II pues fue traición o como se llame, y luego viene el actual presidente Iván Duque. Usted ha sido la más crítica contra el gobierno de Iván Duque. ¿Usted cree que la persona que llegue, en este caso Oscar Iván Zuluaga, el candidato de su partido, puede caer en la misma tendencia de que se gobierna o se traiciona al Centro Democrático o al uribismo?
Uy, yo no sabría, yo no creería. La verdad sería muy desconcertante que eso sucediera también con Oscar Iván Zuluaga, que se le robaron las elecciones del 2014. Yo no creo que Oscar Iván tenga eh, pues esa condición de traicionar a Uribe, no. Y ojalá que no caiga como en esa, como, ¿cuál será cómo lo describo bien? Hay una tentación a contemporizar con la progresía, ¿no? Que es que los progresistas, como todo es relativo, el relativismo moral, entonces no enfrentan nada y todo está bien. No, ojalá no caigan esas tentaciones de no asumir posiciones firmes cuando hay que darlas, porque eso es lo que nos tiene como nos tiene. Doctora María Fernanda, em, ¿cuál es su recomendación? ¿Hacer una alianza con la coalición de los expertos, de la experiencia, de lo que se llama el equipo Colombia, o irse solo, como Cuzumbo? A ver, si uno tiene la fuerza suficiente de conectar con esa base que hizo al presidente Uribe 2 veces presidente, a Santos una vez y a Duque, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo y más bien buscar afines para una consulta en marzo? Pero llegar uno de entrada a pedir que lo dejen compartir el recreo con otros personajes que además son como de todos los colores. Esa lista de la experiencia, pues yo no sé qué experiencia tengan, pero esa es una forma de autoacreditarse y descalificar a los demás. Esa lista de la experiencia tiene de todo, de todo. ¿Cuál es el afán? ¿Enfrentar a Petro o seguir manteniendo privilegios y poder? ¿Cuál es la diferencia de la lista de la experiencia con un cambio de país? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos están proponiendo? No lo he escuchado, pero están excluyendo. Ahora, si nos vamos a la lista de la esperanza, pues yo creo que esa esperanza produce una tristeza. Vos te imaginas uno votando por Juan Fernando Cristo, es que para tener esperanza. O sea, la gente se pone unos rótulos tan divertidos, pero esa es la política. Y finalmente yo le aconsejaría al candidato nuestro que siga con las ideas que nos hicieron grandes, las ideas del sentido común y la coherencia, y busque afines en una consulta en marzo, pero que no le tenga miedo a entrar en una coalición que puede ser es una licuadora. Tiene que tener cuidado con quién va a hacer coaliciones porque se puede desdibujar y estamos enfrentando un desafío muy peligroso que es perder la libertad. Doctora María Fernanda, ¿va a buscar la presidencia en 4 años? Es tan difícil uno poder en política señalar una agenda, puede pasar de todo. Puede uno ya no estar en este plano físico, no sé. Por ahora defendamos doctrina, defendamos libre empresa, defendamos que la gente acceda al capital, defendamos lo obvio que todavía este país tiene mucho por hacer por la gente. ¿Está triste? No, yo no estoy triste. Eso me decían esta mañana. ¿Sabes qué nostalgia tengo y te la confieso? Señora. Que cuando uno tiene la posibilidad de gobernar, es uno el que logra, por lo menos hace el ejercicio de tener la voluntad de hacer los cambios que uno sabe que se necesita. Cuando es otro, te toca convencer a ese otro, así sea de tu partido, e incluso a que sucedan cosas como con este gobierno que no quiso acompañar muchas de las propuestas que teníamos y que fueron promesas del gobierno en campaña. Entonces es la frustración como cuando vos decís, voy a seguir perdiendo el tiempo de poder hacer cosas grandes de la mano de los gremios. Como les digo, aquí hay que tumbar las leyes malas y liberar a la gente para que genere su propia riqueza. ¿Lo vamos a hacer? La maltrataron mucho en esta campaña, porque quiero decir una cosa, aunque hemos Sí. hablado en un par de ocasiones, en esta oportunidad es donde la he oído con mayor profundidad. Y ahora que no está metida en el caballo, la siento mucho más contundente y mucho más, yo no soy nadie para utilizar esta palabra, pero permítame, afable.
Eh, y digo, caramba, la doctora María Fernanda realmente ha sido la revelación en esta campaña. ¿La maltrataron mucho, injustamente? ¿O la No, maltratamos los sabe que, medios? no, sabe qué análisis me parece curioso que lo hice inclusive ayer. Sí. Primero, yo he sido crucificada N veces en redes, en medios, porque digo, porque estudié en vagos, que porque no sé qué, pero yo nunca he dicho mentiras, jamás. Yo me expongo muchas veces a la poca diplomacia, sí. Me he equivocado algunas veces por información que he recibido que no era cierta y he intentado corregir. Pero a mí me ha pasado de todo. ¿Qué me pasó estos 3 meses? Que mucha gente que tenía esa percepción negativa de sentir que es que yo soy histérica, como nos califican a las mujeres loca, bruta, bueno, todo esto no era Sí. tal, que los debates tenían mucho más profundidad y mucho más altura, que yo no soy una persona extraterrestre de la élite que no me junte con el pueblo. Todo lo contrario, soy tan consciente de mi condición que siempre he sentido un deber moral en un país donde la injusticia es rampante y donde hay tanto por hacer, que es lo que me frustra y me da rabia, porque yo he sido empresaria, emprendedora. Bueno, en pandemia la empresa se quebró y otro chiste que yo hago con la gente, se quebró la empresa y vieras, me negaron el crédito, Luis Carlos, ¿qué opinas? Chévere, ¿no? Bueno, entonces, ese día a día de la vida, que además yo lo Sí. comparto porque uno aprende todo el tiempo, hoy me tiene en una posición superior frente a la imagen pública. Y los medios fueron de un buen trato especial. Y eso lo agradezco porque hubieran podido ¿Todos? desaparecerme en el sentido de que no te mencionan, usted lo sabe. Hubieran podido agredir, no lo hicieron. En su gran mayoría fueron medios muy respetuosos y muy abiertos al debate. Sí, esa también se la quería hacer. ¿Los medios la respetaron? ¿Estuvo bien? Sí, ¿Todos? sí, muy bien, y además yo no me quejo, o sea, ni siquiera me quejo del run out de Vanessa de la Torre, ¿sí? No Hace importa, parte de las conversaciones calientes, de eso se trata. no importa, uno lo invitan, lo que pasa es que si a uno no lo invitan no lo maltraten, pero no importa, Pues hace uno parte está expuesto a de todo. la calentura de las conversaciones. Yo conozco a Vanessa y Vanessa nunca haría nada malintencionado. Mira, es que cuando uno es figura pública, estás en la mira. ¿Qué puede uno hacer? ¿Esconderse? No, pero que la gente vea cuál es la actitud, la reacción, el conocimiento. Yo le digo que estoy gratamente sorprendida con unos medios que no siempre han sido así, ni con el uribismo, pero bienvenido al debate, eso es lo que necesita este país. Doctora María Fernanda Cabal, es usted muy generosa por su tiempo. Gracias por darnos esta conversación y seguramente nos seguiremos encontrando en este camino que para usted probablemente recién comienza en términos de lograr su sueño en la política colombiana. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Luis Carlos.